Señor, para meditar en tu palabra y para obedecer tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Cordero de Dios que nos redime del pecado. El texto bíblico, hermanos, comienza diciendo el día siguiente. Entonces, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y sabemos que Juan estaba, hermanos, bautizando y había acabado el día anterior de responder todo el cuestionario, el cuestionamiento que hacían los fariseos, sacerdotes y levitas acerca de quién era él. Porque Juan invitaba a todos, no invitaba, sino que exhortaba a los que creían que eran buenos, como muchos hoy nos creemos buenos, le decía: arrepentíos. Y cuando nosotros le decimos a la gente que se deben de arrepentir, hermanos, nos sentimos bien porque estamos haciendo la misión de la iglesia. Pero cuando nos dicen a nosotros que nos arrepintamos, nos ofendemos. Qué fácil es mirar la paja del otro pecador y olvidarse que tú y yo todavía somos pecadores. Hermanos, la humanidad necesita ser salva. ¿Y por qué necesitamos ser salvos, hermanos? La Biblia lo expresa claramente: porque toda la humanidad está bajo condenación del pecado. Pablo en Romanos 3:23 ya nos ha dicho: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. No hay bueno, hermanos, ni aún uno. Si alguien se cree bueno porque tiene, hermanos, algún servicio, algún ministerio, perdón, o alguna fundación, o lo que muchos les gusta, o alguna ONG, hermanos, y piensa que por eso es bueno, lamentablemente te tengo que decir que conforme a la Escritura no hay bueno ni aún uno. Y muchos, en lugar de obedecer a Dios, les gusta hacer buenas obras de misericordias, pero no les gusta obedecer a Dios. Y tengo muchas amistades que prefieren hacer o participar de estos grupos, pero no quieren obedecer al Señor. Piensan que con sus buenas obras se van a salvar, que no es necesario escudriñar y obedecer la palabra. Hermanos, pero tengamos cuidado, porque Dios es veraz y todo consejo aparte del fundamento de la verdad de Dios es mentira. Ninguna de nuestras obras, por muy misericordiosas que parezcan, nos puede salvar del pecado. Todos somos pecadores. En Efesios 2:1 dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La creación, hermanos, la humanidad, el hombre, la mujer, hermanos, sin Cristo está muerto espiritualmente. No, pero es que es una buena persona. A tus ojos y a mis ojos puede ser muy linda persona, pero todos a los ojos santos de Dios estamos manchados por el pecado. Todos somos culpables de transgredir la ley de Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, hermanos, toda la humanidad sin Cristo está en enemistad contra Dios. No importa que tú y yo seamos religiosos desde que tenemos uso de razón. No importa si desde pequeños nos llevaron a alguna iglesia o religión. Todos sin Cristo somos enemigos de Dios. Sí, también somos criaturas de Dios. Porque si vivimos, si caminamos, si podemos respirar, es por la gracia común de Dios sobre su creación. Pero eso no significa que tú y yo seamos amigos o hijos de Dios o estemos caminando bajo la voluntad de Dios. Decíamos el domingo anterior: aún el más perverso ser creado ha sido creado por la misericordia de Dios. Nos guste o no nos guste, todo
existe por Él, hermanos, todo es de Él y todo es para Él, dice la Escritura. Así que todos necesitamos ser salvos porque todos estamos apartados de Dios por nuestros pecados. Todos nos hemos rebeldizado en contra de Dios. Hermanos, nuestros pecados nos condenaban sin Cristo. Por tanto, es imposible para el hombre que se salve a sí mismo. Es necio pensar que nosotros nos podemos salvar y que Cristo nomás quiso venir a morir para darnos otra opción. No, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, hermanos, es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino para salvarnos, hermanos. Dios en su justicia, pero también en su misericordia, nos proveyó el medio, el cordero, para, hermanos, pagar nuestra deuda. Tú y yo estábamos condenados, hermanos, y Cristo, hermanos, vino a manifestar el amor de Dios y la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Dios es justo y Él no da por inocente al pecador. Si tú y yo somos perdonados, no fue porque un día aceptamos a Cristo, es porque Cristo nos aceptó a nosotros en su gracia y misericordia. Cristo, hermanos, tú y yo no estábamos buscando al Señor, dijo un pastor, porque Dios no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Por tanto, Él fue el que vino y nos buscó a nosotros, hermanos, en nuestra condición, hermanos, de pecado. Inmediatamente cuando hablamos del Cordero de Dios, tenemos que recordar la historia bíblica, hermanos, de Génesis 22. Abraham e Isaac, hermanos, su hijo Isaac. Dios, hermanos, le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo. Y eso para nosotros como que no suena como tan amoroso. ¿Cómo Dios va a ordenar eso? ¿A quién le gusta esa parte? ¿Cómo Dios va a decirle a un padre que sacrifica a su hijo? Y eso tiene que ver con nuestra condición. Porque todos estábamos, hemos dicho, bajo la condenación por nuestros pecados. Por eso necesitamos un Salvador. Y la consecuencia, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Y que solo leía nuestro hermano ahorita, hermanos, en el texto de Hebreos, que, hermanos, solamente hay, hermanos, liberación para nosotros a través del derramamiento de sangre, de la muerte. Hay perdón para nosotros. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué, hermanos? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, hermanos, de pecado. Es necesario un cordero, un sacrificio. Es necesario morir, hermanos, por la culpa. Y Dios en su amor, hermanos, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y Dios, ¿por qué nomás nos perdonó y no envió mejor no moría en la cruz? Porque Él es un Dios justo. Y Él no va a pasar su justicia, hermanos. Si Él no fuera justo, hermanos, no tendríamos seguridad de salvación. Y porque Él es justo, era necesario que se hiciera toda justicia. Dios, hermanos, es justo, pero también es un Dios de amor. Al proveer el cordero para nuestra salvación. La pregunta es cómo Dios, siendo justo y santo, perdona seres que transgredimos, hermanos, su ley. ¿Cómo Dios, hermano? La pregunta no es cómo Dios envía gente al infierno, no. La pregunta es cómo Dios nos salva a nosotros que desobedecemos su ley cada día. ¿Por qué Dios tiene que salvarme, hermanos? Si lo único que hago es transgredir su ley. Si lo único en lo que yo vivía antes de Cristo era para mis pasiones y deseos.
La Biblia dice que éramos hijos de iras, hijos de desobediencia. Estábamos bajo, hermanos, la oscuridad. Estábamos en el reino de las tinieblas y en Cristo fuimos trasladados al reino de la luz. ¿Por qué Dios tiene que salvarme? Y aún somos tan necios que nos atrevemos a cuestionar a Dios cuando somos nosotros los que decidimos desobedecer y transgredir su ley. Dios entrega a su Hijo para salvarnos. Volviendo a Génesis 22, nos sorprendemos constantemente con esta historia, con el sacrificio de Abraham al subir a la cima y querer sacrificar a su hijo por obedecer a Dios. ¿Cómo un padre va a sacrificar a su hijo? Pero muchas veces no nos sorprendemos cómo Dios Padre sacrificó a su único hijo. ¿Por qué Dios tenía que sacrificar a su hijo en la cruz? Para redimirme a mí y a ti que somos pecadores. Dios no nos debía nada, hermanos. Y Dios no tenía por qué sacrificar a su hijo, al unigénito del Padre. Lleno de gracia y verdad, ha dicho Juan anteriormente. ¿Por qué Dios tiene que entregar a su hijo, hermanos, por seres que éramos rebeldes a su voluntad? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta introducción voy a citar a John Owen en su famoso libro, La muerte, de la muerte en la muerte de Cristo. Esto él lo sintetiza de la siguiente manera. ¿Deseas conocer el propósito y la intención con la que Cristo vino al mundo? Preguntémosles a él mismo. ¿Quién conocía sus propias intenciones y todos los secretos del corazón de su Padre? Sino solamente Cristo. Y es lo que Mateos 18:11 dice Owen, y nos dirá que el Hijo del Hombre vino para rescatar y salvar lo que estaba perdido. Él vino para rescatar y salvar a los pobres pecadores perdidos, dice Owen. Esa fue la intención y el propósito de Dios. Venir a morir como un cordero sin mancha por seres manchados completamente por el pecado. Hermanos, ¿merecemos que Cristo muera por nosotros? Merecíamos que Cristo hubiera dado su vida en la cruz por nosotros, que padeciera el sufrimiento por nosotros, cuando aún siendo cristianos, llamándonos hijos e hijos de Dios e hijas de Dios, aún somos rebeldes a sus mandamientos. Aún pensamos que es por nosotros que somos lo que somos. Ni antes, ni hoy, ni después merecemos tanta gracia. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no había forma de que nosotros pudiéramos salvarnos. Porque continuamente nuestro corazón es hacia lo malo, hacia nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Dos cosas diremos, hermanos, acerca de este texto. Y no pretendo exponerlo todo, hermanos, exhaustivamente, es imposible. Lo primero que diremos es que Dios proveyó el cordero para nuestro perdón. Jehová dijo, hermanos, a Abraham, hermanos, Jehová Jireh, Dios proveerá, le dijo a su hijo. Él le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dijo, Jehová proveerá. Y cuando ya el hijo estaba preparado para ser sacrificado y Abraham levanta su mano,
Entonces aparece el ángel de Dios, hermanos, el ángel de Jehová, y le dice a Abraham, detente. Y Dios proveyó el cordero para el sacrificio. E Isaac no fue sacrificado como tú y yo no fuimos sacrificados en la cruz del Calvario. Quienes tenían que morir éramos tú y yo en esa cruz. Pero Dios proveyó el cordero. Y el cordero que proveyó el Padre para nuestra salvación no fue un animalito como lo hizo con Isaac, fue su hijo unigénito, el cual es digno de que sea glorificado en su iglesia. Hermanos, Dios provee el cordero. Y esto nos lleva a hermanos, el escrito acerca de la Pascua. Dice Éxodo 12:5, hermanos, el animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, dice el texto bíblico, hermanos. El pueblo de Israel estaba acostumbrado, y cuando Juan el Bautista miró a Jesús en medio de la multitud y dijo, he aquí el cordero, hermanos, ellos entendían lo que significaba eso. De pronto para nuestro contexto en este siglo y en este contexto occidental es un poco, hermanos, extraño hablar de esto, porque nosotros ya no tenemos estos sacrificios, porque ya Cristo fue crucificado y no necesitamos más sacrificios. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Así que ya no necesitamos otro templo, porque Cristo fue ofrecido entre el santuario celestial, no hecho de mano de hombres, hermanos, sino que Él entró ante el trono de la gracia, hermanos, y se ofreció como sacrificio, y no solamente como sacrificio, dice Hebreos, sino que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Así, mis hermanos, que la obra de Cristo fue completamente realizada, pero aún continúa a favor de los suyos. Este cordero, hermanos, vamos a Corintios y Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, hermanos, como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es, hermanos? Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Por eso nosotros, hermanos, en esta temporada conmemoramos, hermanos, a Cristo. Él es nuestro redentor. Él es nuestro salvador. Usted y yo no estábamos en el Éxodo para que andemos haciendo una Pascua de la cual usted y yo no fuimos liberados. Tú y yo fuimos liberados del Éxodo de nuestro pecado. Y Cristo murió por nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día. Por eso celebramos que Cristo resucitó, porque Él es, a través de su resurrección, es nuestra justificación. Y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice Pablo, hermanos. No cabe duda, hermanos, que los que estaban presentes en ese día, cuando Juan citó y dijo, he aquí el cordero, ellos entendían, hermanos. Y Juan está hablando de un alcance, hermanos, espiritual del sacrificio. El cordero, hermanos, en la antigüedad se sacrificaba con ese propósito, para expiar el pecado del pueblo, hermanos. Y todos tenían, aún el sacerdote tenía que presentar ofrenda, y el sumo sacerdote también, porque todos eran pecadores. Además de esto, del tiempo de la Pascua, además de Abraham, además de Adán y Eva cuando fueron cubiertos con pieles, también la profecía de Isaías apunta a Cristo, nuestro Cordero Redentor.
Isaías 53 citaba el hermano al comienzo, hermanos. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hermanos. ¿El pecado de quién? ¿De él? El pecado de nosotros. El Cordero, hermanos, vino como nuestro, hermanos, la provisión de Dios para nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Con todo eso, ¿quién lo quiso quebrantar? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios, hermanos, Padre, quebrantando a Dios Hijo en la cruz del Calvario. Abraham llevando a su hijo, amarrando a su hijo, poniendo a su hijo para ser sacrificado. Dios provee el cordero y detiene a Abraham. ¿Saben? En el Calvario, el Padre sí sacrificó a su hijo. La sangre del Cordero de Dios fue derramada para nuestra salvación. El justo murió por nosotros los injustos. Dios, hermanos, manifestó su amor por nosotros y su justicia, proveyendo el Cordero para nuestra salvación. El autor de Hebreo dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué una y otra vez? Porque no pueden quitar los pecados, ofrecían el sacrificio y luego salían a seguir pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Eran cubiertos a través de este sacrificio, de este animalito, hermanos. Pero la dificultad, hermanos, estaba en que eso no solucionaba el problema. Aún sus corazones eran perversos. Aún sus corazones eran inclinados hacia lo malo. Y en el tiempo que Juan el Bautista está predicando y está enseñando, entonces en ese momento un pueblo acostumbrado a estos sacrificios constantemente, acostumbrado a este ritualismo, Juan está en medio de ellos y le dicen: ok, ustedes fariseos que enseñan la ley, ustedes sacerdotes que la ministran, ustedes levitas que les ayudan, miren todo el pueblo, el que está ahí es el Cordero de Dios. Iglesia, puesto los ojos en el Cordero, aquel que fue inmolado. El problema de nosotros, la iglesia, es que tenemos la mirada muchas veces en otro lugar, en lugar de tenerla en el Cordero. El Cordero ya murió, ya fue sacrificado, el Cordero resucitó. Y tú y yo, si hemos creído en él, tenemos vida eterna en el Cordero de Dios. Allí en medio de todos ellos estaba aquel que había sido profetizado desde la eternidad. Y es lo que Pedro va a decir: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual, ¿de quién recibimos nuestra manera de vivir? Yo tenía un padre tan bueno, una mamá tan buena. ¿Y qué dice el autor de Hebreo? Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Llamémoslo como Pablo lo llama en Romanos, esa naturaleza que se opone a las cosas de Dios, a que no obedezcamos a Dios. Esa naturaleza que hace que muchos prefieran estar dormidos en lugar de estar glorificando a Dios esta mañana. Esa naturaleza que hace que muchos estén en las tiendas en lugar de estar exaltando a su Salvador.
Esa naturaleza que hace que hagamos muchas cosas que no son voluntad de Dios, sino que son contrarias a Dios. ¿Y quién la tiene? El pastor la tiene, y cada uno de ustedes que han sido rescatados todavía batallan con ella. Solo que algunos se dejan dominar más por ella, otros menos, y otros cada día la sacrifican. Es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, hermanos, niéguese a sí mismo y ahora sí siga a Cristo. Oh, yo sigo a Cristo, pero también sigo mi pecado. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Aquí no hay tres caminos. Tenemos dos opciones: o nos rendimos a Dios y creemos en Él, o seguimos haciendo nuestra voluntad y nuestro propio reino. Continúa Pedro, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Ese era el requisito de la ley. El cordero tenía que ser un cordero sin mancha. Hermanos, por eso ninguno de nosotros podemos salvar a nadie. Porque todos, desde el pastor hasta el visitante, tenemos la mancha del pecado en nuestra vida. Así que si yo muero por ustedes para salvarlos, perdí mi tiempo y ustedes perdieron su fe. Porque yo no los puedo salvar. Yo, igual que cada uno de ustedes, necesito un Salvador. Y el único que no cometió pecado y que venció el pecado y la muerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya destinado. ¿Cuándo fue destinado? Cuando nosotros no hicimos el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios, hermano, en su infinita sabiduría, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habían decidido desde el principio, hermanos, manifestar su justicia y su amor, proveyendo el Cordero para nuestra salvación. Y ya estaba destinado desde antes que el mundo fuera fundado, y fue manifestado, dice el escritor, dice Pedro, en estos postreros tiempos, por amor de vosotros. El infinito amor. Por eso el texto que todos sabemos, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios. ¿Por qué entregaste tu Hijo por mí? Por tu inmenso amor, por tu incomprensible amor. El Cordero de Dios interrumpió, ya Juan nos ha dicho en los primeros 28 versículos, el que estaba con el Padre desde la eternidad, el que era Dios, estaba con Dios, hermanos, el que es la luz verdadera, el que es la vida, y el que vino y se hizo hombre y nos manifestó su gloria, hermanos, vino a morir para rescatarnos a los que estábamos condenados. ¿Qué merecemos? La condenación. ¿Qué hemos recibido? La salvación a través del Cordero de Dios. Ese es el evangelio. Todos merecemos la condenación, porque la paga de vuestros pecados es la muerte. Mas la dádiva, el don, la gracia de Dios es vida eterna en el Cordero de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero que sea nuestro Señor, porque muchos sacamos pecho diciendo: Él es mi Salvador, pero no mi Señor. Yo todavía me gusta gobernarme a mí mismo. No, si es tu Señor, debe de ser tu Salvador, y Salvador debe de ser tu Señor. Porque si realmente tú te has rendido y has creído en Él, te has arrepentido. Juan les está diciendo: arrepiéntanse. ¿A quién? A los líderes religiosos, a la religión, sí, a esa que muchos mueren hoy por ella. Les está diciendo: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten van a ir al infierno. Oh, pero nosotros somos los escogidos. No, los hijos de Abraham. Dios puede levantar los hijos de Abraham aún desde las piedras. Esto no se trata de linaje humano, porque solamente a través de Cristo el judío como el no judío puede ser salvo. Esto no se trata, hermanos, de que nosotros somos mejores. Todos somos pecadores y todos necesitamos la misma gracia para poder ser salvos. Segundo punto y último punto, hermanos.
el cordero que Dios proveyó, hermanos, para nuestro perdón, tomó nuestro lugar en la cruz. La ley de Dios demandaba que el cordero para el sacrificio expiatorio, ya lo dijimos, fuera sin mancha. Por eso acabamos de decir, es imposible que un hombre muera por la salvación de otro. El único hombre que puede morir y murió por nuestra salvación es Emmanuel, Dios hombre. De lo contrario, es que yo soy bautista, es que yo soy de tal religión, ninguna religión sin Cristo nos podrá salvar. Al contrario, nos pueden condenar haciéndonos creer que somos salvos. Y lo más triste, hermanos, es como hablamos hace 3 años aproximadamente, el engaño más grande. Que un día estemos delante de la presencia de Dios y lleguemos con todas nuestras credenciales como el fariseo y digamos, Señor, mira todo lo que hice. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchos milagros, y que el Señor nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ese es el engaño, hermanos, lo más lamentable que nos puede pasar. Vivir engañados creyendo que somos salvos y que al final del día escuchemos las palabras soberanas del único Dios verdadero, diciéndonos, yo no los conozco. Porque la Biblia dice que por sus frutos seremos conocidos, no por nuestras obras. La única obra que Dios reconoce, el Padre reconoce ante Él, es la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Sin la obra de Cristo, todas nuestras demás obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. El Cordero, hermanos, toma nuestro lugar. Todos estábamos manchados, ya lo dijimos. Y solo alguien que sea impecable, hermanos, alguien que no haya cometido pecado y sin mancha puede rescatarnos. Pedro va a decir en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció sola vez, hermanos, una sola vez por el pecado, el justo por los injustos. El que no conoció pecado, hermanos, se hizo ofrenda por nuestro pecado. No, lógicamente, hermanos, Cristo no debió de morir, pero por su amor y su gracia, voluntariamente Él decidió morir por nosotros. El sustituto Hijo de Dios, muriendo por los enemigos de Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero dice la Escritura, pero vivificado en el Espíritu. Y la palabra que usa, hermanos, Juan, hermanos, el verbo airo, hermanos, que dice quitar, también significa levantar, cargar, tomar sobre sí. Y entonces Cristo, hermanos, esto tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. En la ley, hermanos, cuando se hacía la Pascua, hermanos, se decía que entonces pasaba por alto. Por eso cuando ellos pusieron la sangre en el lindero, cuando el ángel de la muerte venía y veía la sangre, hermanos, no hacía daño en ese lugar, sino que pasaba por alto y iba al siguiente lugar. Y nosotros, hermanos, Cristo no solamente, hermanos, perdonó nuestros pecados, sino que dice, Él quitó, Él cargó, Él tomó sobre sí, hermanos, en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados. Y sabemos que esa es una parte, porque luego Él va a poner su justicia sobre nosotros, en ese mismo sacrificio. La ley, los sacrificios que ellos estaban acostumbrados, la primera audiencia que escuchó a Juan decir esto, la ley, de acuerdo a ellos estaban acostumbrados a saber que aún el pecado estaba en ellos, pero a través de este sacrificio su pecado había sido cubierto. Pero en Cristo Jesús, hermanos,
Él no solamente cubre nuestros pecados, sino, hermanos, que Él recibe la sentencia divina por el pecado. Y todos nosotros merecíamos morir por esta razón. Y Cristo decide, hermanos, venir a este mundo, hacerse hombre, humillarse y humillarse hasta una muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, hermanos 2, para salvar a los insalvables, hermanos, a los que no podíamos salvarnos. El Cordero viene a dar su vida para satisfacer la deuda de nuestros pecados. Porque Dios no va a dar por justo, hermanos, a los que somos pecadores. Y la única forma es que la deuda sea pagada. Y por eso era necesario que el Dios soberano se hiciera hombre y muriera por nosotros. El justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Por medio de esta muerte, hermanos, sustitutoria o vicaria, como algunos lo dicen, los juicios de Dios, la condenación por el pecado que tú y yo teníamos sobre nosotros, fueron puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces, ustedes y yo que éramos hijos de ira, esa ira que estaba sobre nosotros, Dios Padre la puso sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y todas sus ondas y sus olas fueron derramadas sobre él. Y el dolor, hermanos, el sufrimiento eterno que estaba sobre nosotros, fue descargado sobre el Hijo, en el cual el Padre había testificado, en el cual él tenía complacencia eterna. Tú y yo éramos herederos de ira a través de nuestros padres, a través de esa naturaleza pecaminosa. Ahora a través de Cristo somos objetos de misericordia y amor por la obra del sacrificio del Cordero de Dios. Tú y yo estábamos bajo condenación y Cristo tomó nuestra condenación en la cruz del Calvario y murió por nuestra muerte para darnos vida eterna. Esa es la realidad de los que están en Cristo. Y si esto no significa nada para ti, necesitas examinar en qué hemos creído. Porque Dios nos salvó ocupando nuestro lugar, satisfaciendo totalmente las exigencias que su justicia demandaba. Su justicia demandaba la muerte del pecador. Y el que no conoció pecado murió como el peor de los pecadores para salvarnos y poner su justicia sobre nosotros. Así que si en algo tendremos que gloriarnos, gloriémonos en la obra de Cristo. Si hay algo digno de honra, no somos nosotros, es el Dios misericordioso que mora en medio de nosotros. Es su gracia. El evangelio no se trata de nuestras obras, el evangelio se trata de la obra de Cristo a favor de nosotros los culpables. Claro, mis hermanos, la Biblia nos deja específicamente también en Efesios que tú y yo fuimos salvos para buenas obras. No somos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Por tanto, las buenas obras son, hermanos, una consecuencia de los que ya han sido salvos. Ninguna obra nos salva, pero las obras en los hijos de Dios son el resultado de la gracia de Dios en medio de nosotros. Así que si digo, no, yo por eso no ayudo a nadie, pues no has conocido el evangelio, mi hermano. Porque la gracia que recibiste la tienes que manifestar a todos los hombres, primero proclamando el evangelio y segundo mostrando el evangelio en tu vida. Continuamos, hermanos. Cristo ocupó el lugar nuestro. Cristo, hermanos, hizo la obra por el cual tú y yo podemos ser salvos delante de Dios Padre. Murió nuestra muerte, pagó nuestros pecados y por la fe, tú y yo, hermanos, a través de la fe en Cristo Jesús, porque es solamente por Cristo. No es una fe sola, es una fe en Cristo.
Dice, no, yo soy un hombre de fe, pero ¿cuál fe? No, es que yo soy un hombre, una mujer positiva, pero ¿positiva en qué? En mí yo puedo. Tú y yo sin Él nada somos y nada podemos hacer. ¿Y a quién le creemos? ¿Al mundo o a Dios? Juan anunció a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él está hablando, hermanos, de aquel Cordero que nos sustituyó, hermanos, en la cruz del Calvario. Aquel Cordero que la profecía anunciaba, como leímos en en Isaías 53, donde dice la Biblia que Él cargó nuestros pecados, hermanos. Él cargó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, hermanos, porque tú y yo éramos enemigos de Dios y en Cristo ahora tenemos la paz de Dios. Fue puesta sobre Cristo en la cruz del Calvario y por sus heridas, por sus llagas, tú y yo fuimos curados de la condenación, de la llaga, hermanos, del efecto del pecado en nosotros. Aún más Dios cargó en Cristo, hermanos, el pecado de todos. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de toda su iglesia, de todos nosotros, de todo su pueblo. Es por tu pecado. Y quiero que reflexionemos en esto. Por ese pecado que aún cometemos, llamándonos cristianos. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz. ¿Vale la pena el pecado? Es más importante nosotros que satisfacer a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro sustituto, quien tomó nuestro lugar en el Calvario. ¿Vale la pena que desobedezcamos a Dios por alguien más en esta tierra? ¿O por algo más? Porque a veces no es ni por una persona, a veces es por algunas cosas materiales que son efímeras y pasajeras. Igual nosotros también somos como la flor del campo, hoy estamos y mañana ya no estamos. El mismo Jesús habló de esta verdad, de tomar nuestro lugar, Él siendo el sustituto y redimiéndonos a través de su sacrificio. Como el Hijo del Hombre, dijo Cristo, no vino para ser servido, sino para servir. Para eso, hermanos, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vivimos nosotros, hermanos? ¿Para servir o para que nos sirvan? No respondan, hermanos, porque podemos quedar en vergüenza. A muchos nos gustan que nos sirvan, pero no queremos servir a nadie. Primera de Timoteo, Pablo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él, hermanos, es el Cordero que murió, que nos sustituyó para rescatarnos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Isaías había dicho, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue por nosotros que Cristo subió a la cruz del Calvario y entregó su vida. Fue por ti y por mí. Fue por nuestros pecados. Fue por nuestras rebeliones. Fue por nuestra necedad, hermano. Fue por nuestra maldad que Cristo murió en la cruz. ¿Cómo podré, hermano, seguir satisfaciéndome a mí mismo y desobedeciendo a mi Salvador? ¿Cómo puedo tener amistad con este sistema anticristo y no doblegarme ante el Cristo que entregó su vida para salvar? La deuda del pecador a causa de su pecado era imposible, lo dijimos, de cancelar. Por eso era necesario el sustituto divino, hermanos. Porque primeramente, dijo Pablo, os he enseñado, cuando tomamos la cena del Señor, citamos muchas veces esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. No te olvides de esto, iglesia.
La muerte de Cristo fue por ti y por mí. Él no había cometido pecado. Pero a veces estamos como el otro ladrón en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, andamos demandándoles cosas al que nos amó cuando no merecíamos ser amados. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo ofrenda por nuestros pecados, para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que tú y yo pudiésemos estar delante del Padre, el cual estábamos separados por nuestros pecados. Ahora somos justificados y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos, iglesia? ¿Cómo estamos viviendo, amigo que estás aquí? Cristo toma nuestro lugar para redimirnos del pecado, pero Él no muere por nosotros para que nosotros vivamos bajo el pecado. Lamentablemente hemos malinterpretado la gracia de Dios. Yo soy salvo por gracia y siempre salvo. Sí, somos salvos por la gracia de Dios, pero para pelear cada día contra nuestro pecado. Ya no vivimos satisfaciendo las obras de la carne. Ahora vivimos para obedecer a nuestro Salvador. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición en la cruz del Calvario, dice Pablo en Gálatas. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significa mi salvación y tu salvación. Él estaba llevando él mismo, dice Pedro, nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, para que nosotros los pecadores, estando muertos en nuestros pecados, vivamos ahora la justicia, y por cuya herida, por cuyo sacrificio, tú y yo fuimos sanados de nuestros pecados. Pero no para vivir en el pecado, no para seguir ocultando el pecado, sino para que cada día ante nuestro Salvador podamos ser purificados de toda maldad. Es incoherente que el cristiano todavía viva para satisfacerse en su pecado. No os engañéis, hermanos, Dios no puede ser burlado. Podemos burlar al pastor y engañar a cualquier líder religioso, pero a nuestro Dios no vamos a engañarlo, hermanos. O pregúntenle a David, siendo el rey todopoderoso de su época, trató de ocultar su pecado, y delante de Dios, aún lo más oscuro de nuestra vida está claramente ante su presencia. No, esto no lo sabe nadie. ¿Qué importa que los demás lo sepan? Lo que nos debe importar es que Dios lo sabe. Y todo está transparente ante sus ojos. Pablo en Romano dice: siendo justificado gratuitamente. Tú y yo no hemos pagado nada por nuestra salvación. ¿Y cómo fue esto? Fue mediante la redención que es en el Cordero de Dios, en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, que Él, hermanos, estaba manifestando en Cristo, que Él es un Dios justo y que Él no va a dar por inocente al pecador, a causa, continúa Pablo diciendo, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira, hermanos, todo esto lo pasó por alto a través de los sacrificios de animales que no podían quitar el pecado. Con mira, hermanos, esto era una sombra de manifestar en ese tiempo su justicia. Dios, ¿dónde manifestaste tu justicia? En la cruz del Calvario. A fin de que Él es el Dios justo, pero también es el Dios que nos justifica. ¿A quiénes? ¿A todos? Al que es de la fe de Jesús. No es que Dios nos va a salvar a todos, solamente el que cree en Él. Solamente el que, hermanos, está en Cristo Jesús, conforme a la Escritura, es llamado hijo de Dios.
solamente. Y si tú tienes un amigo o un familiar muy bueno y no tiene a Cristo, tu tarea es mostrarle a Cristo. Si lo amas, muéstrale a Cristo. No, pero aunque no viene a la iglesia es muy bueno. No hay bueno ni aún uno delante del Señor. El único bueno fue el que murió por nosotros los malos. La deuda penal por nuestro pecado queda resuelta, hermanos, a través del Cordero. Queda cancelada sobre el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Pero a diferencia, hermanos, que ahora nuestros pecados no están siendo cubiertos como en la antigüedad. Ahora dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, que carga sobre Él nuestras, hermanos, nuestros pecados y sus consecuencias. Antiguamente esto tenía que ser repetido, pero ahora en Cristo su sacrificio es una vez y para siempre, dice el autor de Hebreos. En esa cruz, hermanos, Cristo estaba cargando con nuestro dolor y ese fue el dolor más grande en la cruz. Sí, Él sufrió siendo azotado, Él sufrió siendo latigado, Él sufrió siendo colgado, sí, pero hermanos, el dolor más grande es que la ira de Dios fue vaciada sobre Él. La ira que tú y yo merecemos, porque no la merecíamos, la merecemos siempre, pero ahora somos hijos de gracia. Antes éramos hijos de ira. Ahora en Cristo Jesús estamos bajo la gracia de Dios. Al llevar Jesús solo la culpa de nuestros pecados, el Dios Todopoderoso, hermanos, derramó todos aquellos pecados que Él había, hermanos, puesto en estos animales, que eran una sombra del sacrificio expiatorio de Cristo. Cristo cargó y es suficiente para nuestro perdón. Dios no solamente estaba perdonando el pecado y olvidando el castigo, hermanos. En la cruz toda su ira fue derramada. Hermanos, no solamente Cristo murió por tus pecados pasados, sino por los presentes, y aún nos ama tanto que murió por los futuros. Dios te amó no cuando tú eras una buena persona, sino que nos amó cuando éramos inmundos, hermanos, por nuestros pecados. Él sufrió la pena y el castigo que tú y yo merecíamos conforme a la Escritura. Y como enseña el autor de Levítico, hermanos, encima de este animalito, de este macho cabrío, se confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, hermanos, y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Y este animalito tenía que ser sacado afuera al desierto, hermanos. Este cargaba con toda la culpa del pueblo y luego el otro era sacrificado. Cristo cargó con toda nuestra culpa y Él mismo fue sacrificado por nuestros pecados. Todos dijimos en el texto bíblico, nos descarriamos. Jehová cargó, puso nuestra deuda sobre su Hijo. En Cristo Jesús, todos nuestros pecados. Así, mis hermanos, Romanos nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, hermanos, en su gracia, suplió nuestra necesidad eterna, salvándonos a pesar de lo que somos. Nadie es salvo por lo que se merece. Si recibiéramos lo que nos merecíamos cada uno de los que estamos aquí esta mañana o esta tarde, todos merecemos ser condenados por la justicia de Dios. Pero Dios solamente no manifestó su justicia, sino que manifestó su amor en la cruz del Calvario, al entregar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, hermanos. Esto no nos pertenece a nosotros, la salvación. Este es el don de Dios. Este es el regalo de Dios. No por obras,
para que nadie se glorie. Dios nos conoce muy bien, hermano. Aún a los líderes en la iglesia. Pensamos que somos lo que somos porque no lo merecemos. O porque hacemos más o estudiamos más o damos más. No, hermano. Todo es por su gracia. Por medio, hermanos, de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Nadie se debe de gloriar ante Él. Porque, ¿qué, hermanos? Somos hechura suya. No está hablando de toda la creación, está hablando de los hijos de Dios. Hemos sido recreados en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Dios no vino a mejorar nuestra vida, Él nos vino a hacer unas nuevas criaturas. Yo ahora desde que vengo a la iglesia soy una mejor persona. De nada te sirve si no has nacido de nuevo. Porque somos hechura suya, creados, hermanos, en Cristo Jesús. Ahora el texto. ¿Para qué, Señor, moriste, sustituiste, pagaste mi deuda, mi pena? ¿Para qué? Para vivir para buenas obras. ¿Y estas obras de quién son? Yo un día estaba pensando que deberíamos hacer esto en la iglesia. Dios las preparó. ¿Cuándo, hermanos? Tú y yo no pensábamos existir. Para que nadie se gloríe. Oh, Pablo, Apolos, Cefas. Nadie se gloríe. El único digno de gloria en este lugar es el que murió en la cruz. Nadie debe de ser glorificado en este púlpito, excepto el Cordero de Dios. Solamente Él es digno de gloria. Los demás somos siervos inútiles. Y que por su gracia Él nos usa. ¿Hay algo de qué gloriarme? Si me glorío de mi Salvador. Es Él. Concluyamos, hermanos. Sin Cristo, hemos dicho, todos estábamos bajo la ira de Dios. Así empezamos. Y Dios, hermanos, proveyó a su Hijo. Este Cordero, hermanos, existía desde la eternidad. Y Dios manifestó a su Hijo, entregó a su Hijo para redimirte a ti y a mí de nuestro pecado. Oh, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Y en esa cruz, el Padre descargó su ira, su santa ira. No es una ira como la de nosotros, hermanos. Nuestra ira son pecaminosas. La ira de Dios es santa y justa. Sobre su Hijo, completamente. Por eso los que no están en Cristo, Apocalipsis dice que al final de los tiempos, la ira de Dios será puesta sobre ellos. Y los que están en Cristo, ya no somos hijos de ira, ahora somos justificados en Cristo Jesús. Porque la ira que merecíamos fue vaciada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto y nos libró de la condenación. Ahora, hermanos, estamos en Cristo. El Cordero que murió en la cruz por nuestros pecados, iglesia, es digno que tú y yo le obedezcamos. ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué insistimos en no obedecer? ¿Y sabe qué es lo más contradictorio? Que le decimos a nuestros hijos, ¿por qué no obedeces si yo lo hago por el bien tuyo? Todo lo que yo hago es porque te amo. Deberías obedecer si entendieras esto. Cuando crezca lo vas a entender, mi hijo. Y nosotros llevamos 30, 40 años en el evangelio y no lo entendemos. Seguimos desobedeciendo al que murió por nosotros en la cruz. ¿Merece el Cordero nuestra desobediencia? Él es digno de nuestra obediencia, iglesia. Rindámonos y pidámosle a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer
para que cada día seamos siervos fieles a su palabra y hagamos su voluntad y no la nuestra. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él nos ha comprado, Él ha tomado nuestro lugar. Porque Cristo para esto murió, dice Pablo, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, mis hermanos, de todos nosotros, así tanto de los muertos como de los que viven. No está diciendo, hermanos, que los muertos, no, está diciendo de los que ya murieron, hermanos. Él es Señor de todos aquellos que han creído en Él. Así que si quieres y necesitas un propósito para tu vida, tu propósito es tu Salvador. Vive para glorificar al que es digno de tu obediencia. Y ese se llama el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio a favor de nosotros, pecadores. Gracias por ser propicio a nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pablo, gracias por amarnos cuando no merecíamos tu amor. Gracias, Señor, porque aún en tu paciencia, Señor, sigues obrando sobre tu iglesia. Y tus propósitos, cada uno de ellos se cumplirá. Ayúdanos, Señor, a buscar tu voluntad y a dar testimonio de ese gran amor manifestado. El Cordero es digno de toda gloria, de todo loor, Señor. Por eso, Señor, el libro de Apocalipsis nos revela de la dignidad del Cordero. Padre, que nosotros también podamos proclamar con nuestra vida aquel que es digno de toda gloria. Aquel que murió por nosotros cuando éramos pecadores y vivíamos para el pecado. Ahora, Señor, te rogamos en tu misericordia que produzcas en tu iglesia el querer como el hacer, para que cada día peleemos en contra del pecado en nuestra vida. Y que cada día nos presentemos delante de ti como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que cada día, Señor, nos rendimos a tu palabra y la obedecemos, Señor, aún en medio de nuestras debilidades y luchas diarias. Ayúdanos a glorificar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu provisión sobre nuestra salvación, pero también, Señor, por tu provisión diaria para cada una de nuestras necesidades. Síguenos santificándonos, Señor, y que cada día podamos crecer en tu santidad. A ti te damos la gloria y la honra en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.